Buenos días, queridos jóvenes. Vamos a continuar con el avance de la materia de políticas y estrategias de salud. Hemos estado revisando en las anteriores clases todo lo relacionado con la situación actual de la salud en nuestro país. Hemos hablado de los programas que son prioritarios, ¿no es cierto? Prioritarios porque son los que más problema generan, vamos a decir, no solamente de salud, sino problemas de enfermedad y problemas de mortalidad. Y en esa lógica hemos dicho que las poblaciones más vulnerables en nuestro país son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, porque se enferman y se mueren más. Y entonces este grupo de población, estas dos poblaciones, reciben del gobierno un fuerte apoyo económico, sobre todo con el bono Juana Azurduy, cuyo objetivo es disminuir la morbimortalidad materno-infantil, ya lo hemos dicho. Y en esa lógica se ha estado trabajando hace muchos años atrás, hace unos 40 años atrás, desde que en 1978 se dice en Alma Ata Salud para Todos hasta el año 2000. Y uno de sus principios está que debemos atender con prioridad a las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? Hace más de 40 años en nuestro país que estamos trabajando en esa lógica. En estos últimos 3 años, después de haber trabajado intensamente, cuando hemos visto que todavía no se han disminuido en mucho estas tasas de morbimortalidad, se dice, bueno, pero entonces les daremos dinero a las mujeres embarazadas para que hagan su control prenatal y tengan su parte en el hospital, pero además controlen la salud de su niño hasta que cumplan 2 años. Y les daremos por cada esfuerzo que hace la mujer, cuando en realidad debería ser una obligación, ¿no es cierto?, de la mujer embarazada, acudir a su centro de salud. Es que no saben, mis queridos jóvenes, los beneficios que significa tener un control prenatal. Ustedes, como soldados de la salud, tienen que ir a educar para que revertir esa alta tasa de morbimortalidad materno-infantil. ¿Por qué se mueren nuestros niños menores de 1 año? Porque no han sido vacunados. Hasta da vergüenza, ¿verdad que da vergüenza cuando nuestros representantes de salud van a algún evento internacional y tienen que presentar los datos de morbimortalidad de sus mujeres embarazadas y de sus niños menores de 5 años? Nos da vergüenza decirlo. Somos el segundo país en nuestro continente. Campeones, vicecampeones podríamos decir. Yo diría campeones porque Haití es un país realmente con muchos problemas. Ustedes saben que hace unos 10 años atrás ha tenido un terremoto. No han terminado de recuperarse de ese terremoto con miles de muertos. Hace menos de 1 año han tenido otro terremoto, igual con miles de muertos. Hay mucha pobreza en ese país. No tienen como nosotros minerales, no tienen vegetación, unas ciudades semitropicales que producen tantas cosas. Entonces, si descartáramos a ese país, que es un país además que hace menos de 40 años que se ha independizado, era una colonia de Francia, Haití, un país pequeñito, muy sufrido. Si ustedes ven las noticias actuales, hay un escape de ese país a todas partes del mundo. Cada vez los encuentran acá. 30, 40 haitianos que están buscando ir a otros países donde puedan tener opciones de vivir mejor. ¿No es cierto? A otros países
donde puedan vivir mejor. A Chile, están en la Argentina, en el Brasil. Entonces, nosotros que somos un país que ya tiene muchos años de independencia, tenemos estas altas tasas de mortalidad materno-infantil porque no educamos, no terminamos de educar en forma adecuada a las poblaciones más alejadas. Todavía hay una serie de factores, sobre todo culturales. Porque ya se ha eliminado el factor económico, ¿no es cierto? Antes decían, no, me cobran mucha plata al tener el parto en el hospital y por eso prefiero que le atienda mi suegra o la partera. Y a ella le damos un corderito, unas 2 gallinas y ya hasta no los atiende. Ya no hay esa barrera. Todo es gratis para la mujer embarazada. Y encima se le premia, ¿no es cierto?, con dinerito, tanto por control prenatal como por su parto. Y si su niñito está bien, ella le va a hacer su control cada 2 meses y recibe un dinerito hasta que cumpla los 2 años. Entonces, el esfuerzo, mis queridos jóvenes, es educar para producir cambios. Y ustedes saben cuál es el concepto de educar en salud. Producir cambios de comportamientos respecto a la salud y a la enfermedad. Y el mayor cambio que queremos producir es que las mujeres embarazadas vayan a los centros de salud, utilicen los centros de salud. Igual, el control del niño sano sea una actividad que esté metida en la cabeza de las familias, del papá, de la mamá, que no esperen a que su niño se enferme para ir al centro de salud. Por eso se llama centro de salud, no se llama centro de enfermedades, ¿no es cierto, mis queridos jóvenes? Hospital es un centro donde hay más enfermos que sanos. Porque ahí están los doctores que van a curar, que van a sanar. Y hemos estado revisando las enfermedades más frecuentes, tanto en los niños, hemos hablado de las IRES, hemos hablado de las EDAs como causas más importantes. Hemos hablado de los niños en edad escolar, el problema de la espediculosis, de los piojos, salud oral, hemos hablado también, parásitos en nuestros niños. Y hemos hablado de las enfermedades prioritarias, ¿cierto?, por regiones. La tuberculosis, el dengue, el Chagas, VIH-Sida, paludismo, malaria. Son las enfermedades más frecuentes por regiones. Hemos hablado también de eso que es importante, que tenemos que prepararnos cuando vayamos a trabajar a los lugares. Si nosotros vamos a trabajar al trópico, tendremos que saber cuáles son las enfermedades más frecuentes en el trópico. Si voy al altiplano, igual, tendré que saber cuáles son las enfermedades más frecuentes en el altiplano. Y ponerme en contacto con la gente, con el personal, con la comunidad. Por eso, para no descartar sus conocimientos. Y saber en qué lógica me voy a mover en el campo. Entonces, hemos llegado hasta la salud escolar. Estamos llegando a una población que también es mayoritaria y estamos hablando de los adolescentes. Ustedes, mis queridos jóvenes, han pasado esa edad. Ya están jóvenes, ya no son adolescentes. Y en los adolescentes hay una tendencia que aparece en nuestro continente y es peligrosa. Por eso se ha vuelto un problema de salud pública en otros países, no en el nuestro. En el nuestro todavía es un problema que se ve de vez en cuando. La salud mental en nuestros adolescentes. Con tendencias que llegan hasta el suicidio.
jóvenes que se incomodan con la vida, jóvenes que tienen problemas emocionales pasajeros, que para ellos se convierten en problemas muy intensos y que los arrinconan a tomar decisiones inadecuadas. En los adolescentes, sobre todo en los varoncitos, aparecen las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y el SIDA es una de esas enfermedades que más bien no está atacando mucho a nuestros adolescentes, es más de los jóvenes ya maduros, vamos a decir, 23, 30 años. El adolescente menor de 17 años ya quiere tener sus primeras experiencias sexuales, entonces comienza a aparecer con problemas de enfermedades de transmisión sexual. Los varones sobre todo. Y las mujercitas con el problema del embarazo no deseado. Tremendo problema en nuestros adolescentes es el embarazo no deseado. Por falta de información también, por la presión que ejerce la sociedad, el grupo opuesto, ¿no? Los varones. Y muchos de ustedes, mis queridas jóvenes sobre todo, todavía, tienen que saber luchar contra esa presión que se ejerce para el embarazo no deseado. Hay muchos problemas en el embarazo no deseado. Y ¿saben qué, mis queridas jóvenes? Las mujercitas son las que más sufren en este problema de un embarazo no deseado. Porque el varón normalmente se retira y después dice, no, incluso llega a ofender y dice, no es mío, ¿de quién será? Y claro, la mujercita tiene que atravesar todo ese calvario, porque ese es un problema tremendo en la casa. El papá, la mamá, el entorno familiar, la reprochan, la discriminan, en el colegio sus compañeritas, los profesores la separan un poco, ¿no? Porque ya no es una buena compañía, no, esa es una adolescente que está caminando mal, que ha caminado mal. Quizás más bien ahora la protege la Constitución Política del Estado. Antes ni le dejaban entrar a la escuela, porque tenemos niñas de 12 años, de 13, de 14, de 15, embarazadas. Un problema tremendo para ustedes, las mujercitas, adolescentes, jóvenes. Y yo me imagino, porque veo con mucha frecuencia cuando tenemos las clases presenciales, muchas de ustedes son embarazadas, vienen a pasar clases embarazadas. Y posiblemente es un embarazo no deseado. Pero en nuestra facultad, mis queridos jóvenes, les damos apoyo, por lo menos en mi carrera, en mis materias. Tratamos de apoyarles emocionalmente, psicológicamente. Y cuando ya están con sus recién nacidos, tenemos atención preferencial, vamos a decir, porque sabemos cómo han atravesado ese proceso solitos. Y martirizarlas más en la facultad, con exámenes muy exigentes, exigiéndoles más, no creo que sea un buen camino. Pero mi recomendación, jóvenes, que no se embaracen. Va a haber tiempo para eso. Hoy ustedes llevan las de perder. Pero cuando avancen, terminen la carrera, que es corta, son 2 añitos.
ustedes no van a tener que sufrir esa violencia que tienen, sobre todo la económica, ¿no es cierto? La dependencia de la pareja. No pueden comprarse lo que quisieran, un par de zapatos, una blusita, porque tienen una dependencia económica. Y ustedes están estudiando, imagínense eso más todavía. Responsabilidades con la universidad. Siempre hemos recomendado esta materia. Por favor, eviten embarazarse. Ya van a tener el tiempo, cuando ustedes sean profesionales de aquí a, ustedes de tercer semestre, les queda un semestre más, un año digamos. Al año, como en esta época, ustedes están egresando, ¿no es cierto? Van a tramitar sus papeles rápidamente y van a tener la oportunidad de trabajar a nivel nacional. Ya van a tener un salario con que autosostenerse. Y eso es importante. Hay que llegar con buenas armas para ser profesionales. No es fácil también, y esa es otra de las complicaciones para una mujercita joven y embarazada, digo, madre soltera, tener otras oportunidades. Esa limitación de querer atender a su bebé o ir a trabajar dificulta el proceso de avance. No digo que no sea difícil, ¿no? Es difícil, pero pueden lograrlo. ¿Cuántos no han logrado? Con mucho más esfuerzo que el normal. Entonces, ese es un problema de las adolescentes y de los jóvenes, los embarazos no deseados, los suicidios, ¿no es cierto? El consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de otro tipo de sustancias no controladas, alucinógenos. Ese es un problema de este grupo etario de los adolescentes. Porque cuando ya has pasado la adolescencia y has terminado de estudiar, eres un profesional, ya tienes mejores opciones de tener recursos propios. Y entonces aparecen las enfermedades propias de un trabajador. Un trabajador del campo tiene sus enfermedades. Un trabajador de las minas tiene sus enfermedades propias. Un trabajador de unas determinadas fábricas tiene sus enfermedades propias de un trabajador. Por accidentes de trabajo también, ¿no es cierto? Esa. Y ahí entra el sistema de seguridad social, entonces, que protege al trabajador, que cuida del trabajador. Pero hay muchos trabajadores que son independientes, ¿no es cierto? Los que se dedican al negocio, los que se dedican a ser constructores, choferes. Y hay una serie de trabajos que son independientes, ¿no es cierto? Que cada cual busca la forma de trabajar para tener un ingreso familiar. Un ingresito económico que le permita sobrevivir. Y está difícil ahora, mis queridos jóvenes, ¿no es cierto? Con esto de la pandemia, del COVID-19, no está fácil. Se ha reducido la capacidad que tenían las empresas, por ejemplo, para contratar obreros. Por estos procesos, pues, del COVID. Uno se enferma en un trabajo, en una construcción, donde son 20 trabajadores, por decir. La posibilidad de contagio es enorme, si sobre todo no están vacunados. Y entonces las empresas han disminuido la cantidad de sus trabajadores. Entonces la respuesta a esto también tiene que ser adecuada respecto al momento en que estamos viviendo. Hay que estar vacunado, no hay vuelta que dar.
Y los reportes están indicando que en estos días, en esta última semana, aquí en nuestro departamento de Cochabamba, han comenzado a aumentar el porcentaje de casos de COVID-19. Se está hablando incluso ya de la posibilidad de ingresar a lo que se ha llamado la cuarta ola. Y eso es producto de aquellas personas que no toman en serio la enfermedad. Se descuidan. No, ni se descuidan, en realidad no quieren, porque le han dicho que van a aparecerse como momias, le han dicho que va a aparecer como hombre lobo, y tonteras, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho de esto. Y ustedes en el área rural tienen que comenzar a trabajar intensamente para mejorar la capacidad de respuesta inmunológica. Cuanto mayor gente tengamos vacunada, esa población ya va a estar mejor protegida. Porque para eso se ha inventado la vacuna, para proteger, no para producir momias ni otro tipo de gentes, ¿no es cierto? Entonces es importante, mis compañeros, la educación. Educar, no hay que bajar las armas. Entonces, después del trabajador viene cuando ya hay una edad en que aparece la jubilación y en las mujercitas es de 55 años y el varón de 60. Y comienzan a aparecer las enfermedades del adulto mayor, de la tercera edad, también se dice, ¿no es cierto? Y este grupo de población tiene sus propias enfermedades. En nuestro país hay varias características. Yo les voy a dar no recuerdo muy bien en estos momentos, pero hay como una especie de 5 enfermedades que son más frecuentes en nuestros adultos mayores. Y una de ellas es la lumbalgia, el dolor de espalda. Cuando los adultos mayores se agachan y hacen algunas actividades, no se pueden enderezar. Y hay un dolor acá, ¿no es cierto? La lumbalgia, dolor de espalda, como dicen también. De espalda baja. Es una de las más frecuentes. La otra es un problema de la garganta, generalmente, y no es porque sean fumadores, ¿no? Es un problema de la garganta, son las laringitis crónicas, toseres cortitos, carraspeando permanentemente, es otra de las enfermedades frecuentes en los adultos. Y los dolores de rodilla, también. Laringotraqueitis es otra de las enfermedades más frecuentes. La 2, esa de la garganta que les acababa de decir. Dolor de rodillas de los adultos mayores. Cuando hace frío, ¿no es cierto? Me duelen las rodillas y se frotan y tienen sus pomadas bien famosas, conocidas como el Mentizán, por ejemplo, ¿no? Que sirve para frotarse, para calentar la rodilla. Otra de las enfermedades también más frecuentes había sido son las gastritis por reflujo. O sea, ya su estomaguito ha perdido la capacidad de trabajar con el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Que llega comiendo, entonces es un problema para los adultos mayores también. Y en los varones, ya a partir de los 50 años, el problema de próstata. Que termina en un cáncer de próstata, uno de los problemas mayores en este caso con los adultos. Si antes no se detectaba, hoy sí se detecta con mucha frecuencia. Porque ya los
sistemas de seguro social han mejorado la detección del problema de cáncer, de próstata sobre todo. Entonces, como verán, cada una de estas poblaciones tiene sus enfermedades y el Ministerio de Salud enfoca cada una de estas poblaciones y hace programas nacionales. En el caso del adulto mayor, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hay un suplemento alimenticio que se llama Marcelo. Ese es el que se le da. Los municipios están encargados de favorecer a sus adultos mayores con la entrega de esto que se llama un suplemento nutricional. Porque es responsabilidad del gobierno, hemos dicho, ¿no es cierto?, cuidar la salud de todos los habitantes que tiene cada municipio. Y por eso los municipios invierten tanto en la salud del niño, escolar en este caso, por ejemplo, cuando hacen el desayuno escolar, que tiene un valor nutricional que le permite rendir al estudiante, hasta el adulto mayor, para cuidarlo, para protegerlo. Y entonces se han elaborado leyes también, que no queden así solamente en teoría o en palabras. Para la protección del adulto, el código, digo, del niño, hay un código, niño, niña, adolescente. Para proteger a la mujer en cualquier edad, está el código, la ley 348, que protege a la mujer contra todo tipo de violencia, que la vamos a revisar. Esto es un tema, si no me equivoco, es el séptimo tema de políticas. Y la ley 369, que protege al adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces, todos esos temas los vamos a revisar para que ustedes sepan asesorar, sepan charlar con la gente cuando ustedes estén en sus trabajos, puedan hablar con mayor conocimiento de causa, de qué se trata la ley 348, de qué se trata la 369 y de qué se trata el código niño, niña, adolescente. Y ser consejeros adecuados, ¿no es cierto? Bien, este tema de las políticas nacionales son interesantes, es un tema muy interesante. Con eso lo terminamos ahora, esta unidad, porque vamos a entrar a hablar, a partir de la tarde, de otro tema. Es ya la política actual de salud, que se está implementando desde hace 12 años aproximadamente, que tiene un nombre. Se llama el modelo SAPSI. Salud familiar, comunitaria, intercultural. Y cuando comencemos a hablar de este modelo de atención, vamos a volver a hablar, pero esta vez ya casi de pasada nomás, de los principios de la atención primaria en salud. Porque el modelo SAPSI recupera todos esos principios. El de universalidad, el de interculturalidad, el de participación comunitaria, el de intersectorialidad. Esos principios están dentro del modelo que actualmente está implementando el gobierno nacional. Y de eso vamos a comenzar a hablar esta tarde. ¿Listo? Muchas gracias, jóvenes. Y también les quiero decir que ya en el día de hoy vamos a publicar sus notas del primer examen parcial, sumando la nota del examen y la nota de su trabajo práctico. Éxito sería, mis queridos jóvenes, un saludo y hasta más tarde. Chao, chao.